¿Cuál es tu motivación? Todo ello es fantástico, pero si ese es el techo que limita el alcance de tus sueños, probablemente no disfrutarás este vídeo. Si realmente quieres conocer los secretos de la alquimia sexual y cómo puede transformar tu vida, más allá de lo que ahora puedes concebir, deberás abandonar todo temor. Deberás saber que para que las ramas de un árbol lleguen al cielo, sus raíces deben llegar al infierno. Eso nos dice un proverbio anónimo medieval, famoso por ser citado por Carl Gustav Jung. Es una frase sencilla, pero con una trascendencia inestimable. Casi podría decirse que quien comprendiera esa afirmación por completo, incluyendo todo lo que se deriva de ella, quien hubiera integrado esa sabiduría con total profundidad en su mente y en sus actos, habría alcanzado ese estado tan abstracto y desconocido para la mayoría de nosotros que muchos llaman iluminación. En este vídeo vamos a ver qué relación tiene el mensaje contenido en este proverbio con nuestras dificultades para transmutar nuestra energía sexual. Uniendo los puntos en vídeos anteriores, vamos a ver qué relación tiene también con los problemas de salud causados por la retención seminal, cuando no se ha realizado una auténtica transmutación sexual. Comprenderemos por qué, cuando sí se produce, desaparece la necesidad de luchar para no vernos arrastrados por nuestros instintos. El proverbio nos habla del cielo y del infierno. Lejos de ser una referencia religiosa, hablamos nada menos que de comprender la naturaleza y el sentido de la existencia de eso que llamamos mal y eso que llamamos bien. Un horizonte lejano para ser alcanzado por completo para la gran mayoría de nosotros. Pero al acercarnos a ese horizonte, sí podemos percibir como todo eso que consideramos malo, negativo, bajo o inferior, se funde en su identidad con todo eso que consideramos bueno, positivo, elevado o superior. Llegado a un determinado punto en nuestra evolución, sabemos que en ese horizonte, aunque lejos de comprenderlo al 100%, se encuentra la experiencia directa de la realidad última, la superación del gran malentendido del que toda posible incógnita se deriva. Por lo tanto, cualquier pregunta queda respondida antes de ser formulada. Ese malentendido que superamos es la dualidad en nuestra conciencia. Significa que hemos dejado de dividir la realidad en partes y por fin nos hemos dado cuenta de que todo el árbol es el mismo ser, independientemente de que podamos señalar diferentes aspectos de él. Ahora, todo el universo se nos presenta como una unidad indivisible y de la misma manera se nos presenta, por lo tanto, toda expresión de él, incluidos, por supuesto, nosotros mismos. En realidad, la transmutación sexual va mucho más allá de ser una simple técnica para potenciar nuestra salud o conseguir manifestar nuestros deseos en la materia. La transmutación es un proceso alquímico interior, que es el reflejo y contraparte en nuestro cuerpo físico y energético de ese otro proceso más amplio a nivel de conciencia. Por lo tanto, y como vimos en los vídeos anteriores, para que se produzca no basta con evitar la eyaculación o la descarga genital. Todo ello ha sido estudiado en profundidad por las tradiciones tántrica y taoísta. Es a lo que se refieren con el famoso despertar de la energía kundalini,
que asocian con el desarrollo de facultades psíquicas y espirituales. Vamos a ver en 2 pasos y conectando los puntos de lo aprendido en vídeos anteriores qué implica esa transformación en cuanto a lo expresado en el proverbio del árbol y las raíces. Primero, activación de los centros energéticos superiores. En este proceso alquímico de la transmutación sexual se despiertan y activan los centros energéticos superiores, relacionados con las facultades mentales y espirituales que se hallan más allá de los instintos primarios. En primer lugar, necesitamos abrir el centro del corazón, fuertemente ligado a la emoción del amor. Aquellos de vosotros que estéis siguiendo esta lista de vídeos sobre la transmutación, recordaréis que en el primer vídeo compartí unas interesantes citas del maestro taoísta Mantak Chia sobre la relación entre el amor y la transmutación sexual. Nos decía que todos los actos de amor son la transformación espontánea de nuestra esencia seminal, y nuestra esencia seminal es la semilla de nuestra propia alma, almacenada en nosotros como energía espérmica u ovárica. Nos decía que el propio acto del amor transmuta el chi vital inferior y nuestra energía sexual en mente superior. Por lo tanto, tenemos que entender que la apertura del corazón es imprescindible para que se produzca una auténtica transmutación sexual. Ese primer vídeo hablaba sobre qué ocurre si bloqueamos la descarga sexual y sobre el secreto de la alquimia. Os dejo el enlace en la pantalla y en la descripción. Segundo, conexión de los centros energéticos superiores con los inferiores. Los canales que conectan los centros energéticos superiores e inferiores tienen que estar abiertos y activos. Este es el punto más crítico, ya que es el aspecto que más nos cuesta entender y que lleva a tantas personas a fracasar en su intento de transmutar su energía sexual. Vamos a ver qué relación tiene también con los problemas de salud en la próstata. Cuando nuestros centros energéticos superiores comienzan a activarse, nuestras motivaciones gravitan con mucha fuerza hacia esos nuevos ámbitos. No hay diferencia si son aspiraciones religiosas, éticas o intelectuales. Incluso cuando lo que se busca por medio de la retención seminal es potenciar la masculinidad, algo más ligado a nuestros centros instintivos, no deja de ser la persecución de un ideal abstracto, más allá del placer físico, un propósito que para otros animales con menos nivel de conciencia no podría plantearse. Cuando nuestra energía y motivación se encuentra concentrada en este nuevo horizonte que se acaba de abrir para nosotros, la gratificación instintiva comienza a parecernos insustancial y efímera a su lado. Es aquí cuando nuestra conciencia, aún limitada en gran medida por su percepción dual, comienza a crear sus conceptos de separación entre unas y otras partes de nosotros. Juzgamos a los instintos como una parte de nosotros a dejar atrás, algo de segunda categoría, que ya no es digna de ese nuevo yo que deseamos desplegar. En la medida en que lo hacemos ocurren 2 cosas. En primer lugar, bloqueamos los centros inferiores, los chakras primero y segundo, relacionados con los instintos y la sexualidad. En segundo lugar, al rechazar esas expresiones de nosotros, hacemos imposible su conexión con los superiores. Recordemos ahora que en el mismo vídeo que mencioné antes, Mantak Chia nos hablaba de la alta tasa de problemas de salud en la próstata en sacerdotes célibes. Nos decía que la causa es precisamente ese bloqueo de los canales que conectan los centros energéticos inferiores con los superiores. Esta es la razón por la que a menudo, cuanto más nos esforzamos por canalizar nuestros deseos sexuales en deseos de otra índole, siguiendo, por ejemplo, las instrucciones de Napoleón Hill, más intensamente impedimos la transmutación. Aclarar
que llamamos a unos y a otros centros energéticos inferiores y superiores, no porque unos sean más negativos que otros, sino porque se sitúan en la parte inferior y superior del cuerpo, y porque se desarrollan en momentos diferentes de nuestra evolución. Los centros inferiores son la base a partir de la que se desarrollan los superiores, tal y como las hojas de un árbol no pueden crecer y expandirse sin unas raíces profundas que les proporcionan los nutrientes. Tampoco nuestros centros energéticos superiores pueden desplegarse sin el sustento de los inferiores. Los dos chakras inferiores, primero y segundo, son los que nos proporcionan la energía que estamos transmutando. Nos conectan con la tierra y la experiencia material. Por eso, si no están activos, nuestros propósitos se mantienen en su forma abstracta, sin llegar a materializarse. Por eso, el hecho de que los centros inferiores nos proporcionen esa energía no significa tampoco que sean subordinados a los superiores o existan en función de ellos, ya que el propio espíritu se realiza a partir de su experiencia en la materia densa. Pensar que el fin del árbol es su contacto con el aire y el sol por encima de su contacto con la tierra sería otra perspectiva sesgada de nuestra mente dual. Este abandono de nuestro componente material e instintivo es uno de los obstáculos más frecuentes en nuestro desarrollo espiritual. Ese acto en sí mismo es contrario a la apertura del corazón, que supone la aceptación y el abrazo a la realidad en su total magnitud. Por otro lado, ese juicio supone el rechazo a una parte de nosotros, lo cual nos impide amarnos incondicionalmente a nosotros mismos. Al mismo tiempo, el proceso en el que nuestra conciencia comienza a percibir la realidad como el todo integrado que es inseparable del proceso por el que nuestro corazón se abre y dejamos de rechazar parte alguna de nosotros. La contraparte física y energética de esa transformación en el plano de la conciencia es esa apertura de los centros energéticos superiores y de los canales que los unen con los inferiores. Al principio, puede que los centros superiores comiencen a abrirse y permanezcan bloqueos en los canales, sobre todo si tenemos mucho condicionamiento mental. Sin embargo, cuando el corazón está lo suficientemente activo, es incompatible con que nuestra conciencia de integración siga oscurecida, porque simplemente percibimos directa e intuitivamente la unidad de todo lo que existe, incluyendo todos los aspectos de nosotros mismos. Es posible, quizá, mantener ciertas barreras a nivel conceptual como vestigios de ese condicionamiento, sobre todo si la persona no es afín a la reflexión abstracta, pero en lo profundo sentimos y actuamos más allá de ellas, guiados por la inteligencia del corazón. En el próximo vídeo hablaremos sobre cómo se vive la experiencia de la verdadera transmutación. Veremos cuáles son esos cambios en nuestro cuerpo que hacen posible una práctica de la retención seminal productiva y segura para la salud. Podréis intuir hasta qué punto se puede estar produciendo la transmutación en vuestro caso. Un fuerte abrazo a todos. Os deseo muy buena salud, placer y consciencia. Nos vemos en el próximo vídeo.